Conociendo al Espíritu Santo, prisioneros del Espíritu. Es muy característico de varios de los líderes del libro de los Hechos, someter sus intereses personales y sus gustos a la acción del Espíritu. Alguien los ha llamado prisioneros del Espíritu. Cautivador es el caso de Felipe. Se encuentra predicando. El Espíritu lo interrumpe, lo empuja al desierto y le sugiere que se acerque a un carruaje. En ese momento Felipe no comprende por qué debe acercarse al carruaje. Cuando cumple la orden del Espíritu, se da cuenta que en el carruaje va un etíope leyendo la escritura sin entenderla. Felipe le explica la escritura. Aquel pagano pide ser bautizado. La Biblia afirma que aquel individuo regresó muy gozoso a su tierra. Posiblemente habrá sido una semilla de evangelio en medio del paganismo. Parecido es el caso de Pedro. Se encuentra silenciosamente en la azotea. Tiene una visión perturbadora en la que ve alimentos prohibidos a los judíos. Se le ordena que coma de ellos. Pedro se turba. En la misma visión se le indica que vendrán varios hombres a buscarlo, que debe ir con ellos. Pedro fue a la casa del pagano Cornelio, hombre piadoso y caritativo. Pedro no sabe qué hacer. Es consciente de que para un judío como él está prohibido poner pie en casa de un pagano. Se pone a hablarles de Jesús. Al momento, en aquella casa, se repiten los fenómenos carismáticos de Pentecostés. Ante aquella evidencia de la presencia del Espíritu Santo, Pedro procede a bautizarlos con agua. Aquel fue el paso de la iglesia hacia los paganos. Jesús claramente les había ordenado que debían difundir el Evangelio a todas las gentes, pero ellos permanecían anclados en sus prejuicios raciales. Pedro se dejó guiar por el Espíritu Santo y la iglesia fue conducida para derribar las barreras entre judíos y paganos. La iglesia ingresó con su evangelio en las casas paganas. La casa de Cornelio fue la primera visitada por el Espíritu Santo con un nuevo Pentecostés. Pablo fue otro prisionero del Espíritu. En sus ansias de evangelización, Pablo dispuso ir a Asia. Expresamente el libro de los Hechos apunta que el Espíritu se lo impidió. Pablo entonces intenta ir a Bitinia. Nuevamente la Biblia recalca que el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo nos gustaría saber de qué manera el Espíritu Santo no les permitió ir a los lugares mencionados? La Biblia no da más detalles. Lo cierto es que en un sueño o visión, Pablo ve a un hombre de Macedonia que le alarga la mano. Lo discierne con su equipo de evangelización y decide partir hacia Macedonia. El Espíritu Santo, en esta oportunidad, les abrió las puertas. Pablo se va a enfrentar hacia el final de su vida con un caso muy delicado. Se sintió impedido por el Espíritu Santo para ir a Jerusalén. El Espíritu le sugería que le esperaban muchos sufrimientos. La comunidad en pleno se oponía, según ellos, en nombre de Dios, para que no fuera. Apareció el profeta Agabo, quien simbólicamente se ató de manos y de pies con el cinturón de Pablo. Afirmó que el dueño de ese cinturón sería de la misma manera atado en Jerusalén. Para Pablo, esta fue la confirmación del Espíritu Santo acerca de su futura suerte. Ya no dudó más, a pesar de la oposición de la comunidad. Seguramente la comunidad, en esta ocasión, se dejó llevar por el sentimiento ante la posible pérdida de Pablo. En cambio, Pablo, como hombre del Espíritu, supo escuchar con serenidad la voz del Espíritu. Siguió sus indicaciones. Dios quiere conducirnos por medio del Espíritu Santo, pero necesita que seamos prisioneros del Espíritu. Felipe no le hizo preguntas al Espíritu ante la misteriosa sugerencia de acercarse a un carruaje. Pedro se dejó conducir por los hombres paganos que llegaron a su casa.
Pablo aceptó que el Espíritu Santo le cerrara puertas para que no fuera a Asia. El Espíritu Santo no quiere resistencia. Entre más un individuo se dedique a la oración, más agudizará su sentido espiritual para tener el debido discernimiento y para dejarse conducir por el Espíritu Santo, aunque a su alrededor todos con frases piadosas digan lo contrario. Es el caso de nuestros santos, los prisioneros del Espíritu. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos.